que nos encontramos en una primavera de la Iglesia, en un momento cumbre de la historia de la Iglesia. Pues no sé. Por ejemplo, nos encontramos con una jerarquía desprestigiada, con una jerarquía que en gran parte y en gran número ha renegado su fe, con una jerarquía que en gran parte y en gran número no se preocupa de las ovejas que tienen encomendadas, con una jerarquía que en gran parte y en gran número viven de cobardía, viven asustados, sin oponerse a la corriente de teologías extrañas, de corrientes extrañas, de ideologías extrañas, contrarias a la fe católica, que han invadido la Iglesia. Nadie habla, nadie se opone. ¿Por qué? Por cobardía, por miedo y porque ellos mismos han incurrido en esa apostasía y han acabado asimilando y haciéndose eco de tales doctrinas. El cumbre de la degradación de la jerarquía católica lo tenemos, hermanos míos queridos, en dos imágenes que todos conocéis muy bien porque las habéis visto, porque son imágenes que en forma de vídeos han corrido el mundo entero. Los obispos vestidos de ornamentos sagrados, danzando y bailando, mezclados con monjas, unas monjas extrañas, y laicos, en las playas de Copacabana en Brasil o en Cracovia. Ese espectáculo de los obispos vestidos con ornamentos sagrados, danzando, evocando quizá las danzas de la comedia griega o no sé qué. Es el espectáculo, la imagen de la degradación y del ridículo en el que ha incurrido la jerarquía católica. He dicho ridículo, porque es una imagen, es un espectáculo realmente ridículo. La autoridad del obispo, padre y pastor, maestro, pastor y conductor y responsable de las ovejas que le han sido encomendadas. Es el padre y el pastor, es el maestro, es el sucesor de los apóstoles, danzando en las playas de Copacabana, en Cracovia, como una manada de jovenzuelos revestidos de ornamentos sagrados. Esas imágenes son suficientes, como digo, para resumir y evocar el estado de degradación a que llegaba la Iglesia Católica. Repito, todo esto no es un clamor que se eleva hasta el cielo. Nos encontramos con un hecho que, si cabe, aún es más clamoroso, más doloroso, más sangriento, que ha causado más daño al pueblo cristiano y que ha conducido más almas al infierno. Y me refiero concretamente al hecho de la destrucción del sacerdocio. Yo, que llevo más de 60 años en el sacerdocio y otros 6 o 7 más de preparación para el sacerdocio, o sea, ya más de 70 años metido en el mundo sacerdotal, he sido testigo de cómo se ha venido llevando a cabo la conspiración para la destrucción del sacerdocio. Yo he sido testigo de las infiltraciones en los mismos seminarios, en mi mismo seminario cuando yo lo era, y después ahora, la infiltración marxista y la infiltración de homosexuales, consentidas y fomentadas por los mismos jerarcas católicos. Infiltración a los seminarios. Muchas veces, de una manera injusta, realmente injusta, se ha acusado al pobre clero, al bajo clero, del crimen horrendo, porque realmente es un crimen horrendo, de la pederastia. Un crimen horrendo que debe ser pues castigado y debe ser pues evitado a toda costa. Pero lo que no dice nadie es que este crimen de la pederastia, que después de todo no tiene la extensión dentro del clero que la mala prensa y el sistema le ha querido otorgar, tiene sus causas y sus personajes responsables. En primer lugar, porque muchos años y yo conozco este asunto porque ya he dicho que llevo más de 70 años dentro del mundo del clero. Yo soy clero. La falta de cuidado y de atención de los obispos
y de la jerarquía católica a los seminarios, a los sacerdotes, a los centros de formación sacerdotal y sobre todo a los sacerdotes, abandonados a su suerte, dejados al socaire de todas las corrientes e ideologías extrañas, sin un magisterio fuerte, claro y contundente que condujera a los sacerdotes, que los cuidara, que los atendiera, el obispo atendiendo a sus sacerdotes, menos viajes, menos vida diplomática y más atención a sus sacerdotes. Eso ha faltado. Los pobres curas que se han encontrado solos y que además provenían ya de unos seminarios en los cuales ya se inculcaba la teología de la liberación marxista o incluso la homosexualidad. Y luego viene la pederastia. Y luego los curas son los culpables. Claro que serán los culpables, pero hay otros culpables más que ellos y más responsables que ellos. De esto no se habla, no se dice nada. Pero es que la conspiración para la destrucción del sacerdocio comenzó, yo soy testigo de ello, ya con el Concilio Vaticano II, donde se difundió la idea de la crisis de identidad sacerdotal. Se difundió la idea en toda la Iglesia de que no se sabía en lo que consistía el sacerdocio ni para qué existía el sacerdocio. La Iglesia durante más de 20 siglos no había dudado para nada de la identidad del sacerdocio, del carácter sacerdotal y de la necesidad del sacerdote y cómo el sacerdote era otro Cristo. Pero ahora con el Concilio Vaticano, el modernismo, consentido por la jerarquía, difundió en la Iglesia de que no se sabía en qué consistía la figura del sacerdocio, ni cuál era su papel, ni para qué servía. Al mismo tiempo, se saltó la figura de los seglares, diciendo que los seglares habían estado durante 20 siglos sojuzgados y oprimidos por el clero, y que había que levantar a los seglares. Total, yo soy testigo de todo ello. Los sacerdotes se sintieron disminuidos, oprimidos, digamos, arrumbados, despreciados. Y muchos de ellos, pues, cayeron en la trampa y se dejaron arrastrar por la corriente. Claro, todo esto se podía combatir. Yo, por ejemplo, aguanté la corriente de las aguas a base de fe, de confianza en la providencia y de confianza en la gracia de Dios. Pero hubo muchos más débiles que no, que se dejaron arrastrar. Además de eso, o si fuera poco, se fue, además de introducir la idea de que el sacerdote pues no era tan necesario, porque si los diáconos que podían suplirlos, luego la idea de los sacerdotes casados y de las diaconisas, suprimir el celibato sacerdotal e introducir las diaconisas, introducir los sacerdotes casados, introducir los ministros protestantes y como sacerdotes, ordenados como sacerdotes ya y casados, e ir introduciendo entre el clero la idea del sacerdote casado. En sí no tendría nada de particular un sacerdote casado, pero lo que se trata es de suprimir el celibato sacerdotal. Y hermanos míos muy amados, el pueblo cristiano no solamente ha necesitado siempre del sacerdote como sacerdote, sino del sacerdote consagrado a Dios por entero, del sacerdote viviendo su celibato, su virginidad, su consagración a Dios, del sacerdote como ministro y testigo de Jesucristo célibe, de Jesucristo entregado a su Padre por entero, en totalidad, porque ese es el amor perfecto. Y el pueblo cristiano necesitaba el testimonio del sacerdote en este sentido. También se ha destruido esa idea, como se ha destruido el sacramento de la penitencia, la necesidad de la confesión y el sentido del pecado. Hermanos míos, en un mundo que no es que sea tan pecador como siempre ha sido, sino que es más pecador que siempre ha sido. En este mundo en el que reina la injusticia, en el que impera la mentira, en el que reina el pecado como jamás lo ha hecho, suprimir el sentido del pecado, eliminar la necesidad del arrepentimiento, destruir la confesión,
Difundir la idea de que con la misericordia de Dios es suficiente y que la misericordia no exige la justicia ni el arrepentimiento. Todo esto son conductas criminales. Todo esto es apuñalar el corazón de la Iglesia. Todo esto es conducir a las almas de los fieles al infierno. Seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo necesidad del arrepentimiento y necesidad de la confesión y necesidad de la verdadera misericordia de Dios, la cual la tenemos al alcance de nuestras manos siempre y cuando estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestras faltas, porque Dios nos perdona, pero su perdón es ofrecernos su amor. Y ese amor exige la correspondencia de nuestro amor por nuestra parte. Amor con amor. El amor es una relación de un yo a un tú y de tú a un yo. ¿Cómo puede ofrecernos Dios su amor, su perdón y su amistad mientras nosotros mantenemos firmes en nuestro pecado y en nuestra postura y en permanecer en nuestras posiciones y en nuestra propia vida, en la vida que hemos pensado y diseñado para cada uno de nosotros? Y tú me tendrás que perdonar y darme lo que quieras, pero yo me mantengo en mi pecado y en hacer lo que a mí me apetece. Eso no puede ser. Esa misericordia no es misericordia. Pues eso es lo que se ha difundido en la Iglesia de hoy. Se han eliminado las devociones populares. Se ha eliminado la devoción a los santos. El pueblo cristiano ya no tiene devoción a los santos. ¿Cómo la va a tener? Esto a los santos le ocurre como los diamantes. Los diamantes son apreciadísimos porque son escasos y son carísimos, son preciosos. Imaginaos que los diamantes abundaran como los tomates o como las patatas. Los diamantes dejarían de tener valor, dejarían de ser apreciados. Cuando cualquiera es santo, cuando cualquiera tiene un vecino santo, un cuñado santo, un vecino de arriba santo, cuando hoy día cualquiera puede ser santo, cuando los milagros pueden ser cualquier cosa, etcétera, 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 nada tiene de extraño, como de hecho se ha ocurrido, y todos lo sabemos, no tengo que demostrarlo, como el pueblo cristiano ha perdido la devoción a los santos y ha dejado de creer en los santos. Y luego no hablemos del satanismo. El satanismo difundido en la sociedad moderna, o sea, la adoración al Satanás, e incluso en la Iglesia misma, la celebración de misas. La devoción al satanismo, el satanismo y la adoración a Satanás es un hecho que se ha difundido dentro de la Iglesia, entre los cristianos y en general en la sociedad actual, de una forma casi imperceptible, a través de costumbres paganas, aparentemente inofensivas, que si el botellón, que si el sexo, que si los tatuajes, que si el paganismo, que si el vestido, el ir en cueros, el adoptar posturas y actitudes absolutamente paganas y burlescas contra el cristianismo, costumbres y actitudes degradantes como son la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Todo eso, imperceptiblemente, y sin que la gente se dé cuenta, acaba en lo que está acabando, en lo que de hecho ya está sucediendo: el culto expreso y directo a través de misas y a través de adoraciones expresas a Satanás, como ya se ha extendido y se está extendiendo en toda la Iglesia y el mundo entero. La adoración, hay templos dedicados a Satanás, hay misas negras dedicadas a Satanás, y hay gente consagrada a Satanás, y gente que proclama su devoción y su entrega por completa a Satanás. El satanismo. La situación se complica, pero tengamos mucho cuidado, porque no vayamos a creer que esta situación que yo acabo de esbozar, por una parte, la sociedad civil, que se ha paganizado por completo, la sociedad eclesial, que ha apostatado de sí misma, que se ha abierto al mundo y se ha rendido incondicionalmente ante el mundo, y entonces nos encontraríamos aparentemente con esta situación: la sociedad civil paganizada,
mundanizada, ha fagocitado, o sea, se ha tragado a la sociedad eclesial. La sociedad eclesial ha entrado a formar parte de la sociedad mundana, de la sociedad civil. Ya no hay diferencia. La sociedad mundana se ha tragado, se ha fagocitado a la sociedad eclesial, porque la sociedad eclesial se ha rendido incondicionalmente y se ha entregado a ella. Quedarían por fuera el resto de los sempiternos fieles, los que se negaron a rendirse ante el mundo, aquel resto del que hablaba Jesucristo cuando decía que existiría siempre, es decir, quedarían siempre los elegidos, unos cuantos elegidos. De manera que aparentemente ahora mismo la situación es esta: una sociedad humana, pero completamente paganizada, mundanizada, que se ha tragado, se ha fagocitado a la sociedad eclesial, que es lo único que queda, y fuera queda un pequeño resto de cristianos que han mantenido sus principios, y no es otra, y no hay más. Y aparentemente esta es la situación, pero esa situación que yo acabo de esbozar no es real. Si creíamos que esa es la situación y que así habían quedado las cosas, incidiríamos en un espejismo, porque esa no es la situación real. Entonces, ¿cuál es la situación real? La situación real es mucho más grave, porque el cuerpo de los cristianos que forman la Iglesia, o el cuerpo místico de Cristo, que apostataron de su fe, que se rindieron ante el mundo, y que se dejaron fagocitar por la paganizada sociedad mundanal, civil o del Estado, no es simplemente ese cuerpo de la Iglesia que se ha dejado fagocitar, un cuerpo cristiano que ha entrado a formar parte de la sociedad civil y la ha engrosado y la ha hecho más numerosa o más poderosa. Eso sería así, pero no es simplemente así, porque este organismo que ha apostatado de su fe y que se ha dejado tragar por la sociedad civil, sigue siendo un cuerpo eclesial. No ha dejado de serlo, pero un cuerpo eclesial ahora corrupto, ahora que se ha convertido en un organismo canceroso, en un organismo putrefacto, en un organismo cadáver. Un cadáver, un organismo canceroso, putrefacto, exhalador de miasmas letales, viviendo en medio de la sociedad de los hombres. Resultado y consecuencia: este organismo, que sigue siendo un organismo, es más peligroso, por lo tanto, que el resto de la sociedad civil humana, mundanizada, paganizada del resto de los hombres. Resultado, consecuencia: en estos momentos de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo, en estos momentos que vivimos, ese organismo putrefacto, canceroso, corrompido, muerto, cadáver putrefacto, que exhala miasmas letales, que vive en medio de la sociedad de los hombres, es el organismo, es el elemento más peligroso actual para el resto de la humanidad. Podemos pensar que las sociedades secretas, que las actividades de los organismos que están en contra de la Iglesia, la masonería, los políticos, las organizaciones que dominan los medios de comunicación, etcétera, son enemigos de la Iglesia y hacen abundante mal. Y así es. Pero no tanto como ese organismo putrefacto, canceroso, exhalador de miasmas, peligrosísimo, dominado enteramente por Satanás. La sociedad civil paganizada y mundanizada también es un instrumento de Satanás, por supuesto, pero no tanto como este instrumento directo, absolutamente directamente en manos del mismo Satanás, cuál es ese organismo putrefacto, corrompido, que es la Iglesia que ha apostatado. Ese es el verdadero peligro. Los cardenales que han apostatado
y que se dedican a dar testimonios y declaraciones contrarias a la fe de la Iglesia, con todo el escándalo que eso produce. Y decía Jesucristo nuestro Señor: hay de aquellos que producen escándalo. Más le valía que no hubieran nacido, o más le valía que se le ataran una piedra de molino al cuello y los arrojaran al mar, porque mejor que no hubieran nacido los que producen escándalo. Y estos cardenales, estos obispos, estos líderes religiosos que con sus declaraciones, que con su conducta, con sus actividades confunden a los fieles, extravían a los fieles y los conducen por millones al infierno, son dentro de la sociedad hoy día de los hombres un organismo mucho más peligroso que el resto de la sociedad paganizada, con todas sus actividades contra la Iglesia, que son muchas, pero que no llegan a producir tanto mal. Los políticos con sus actividades siempre en busca de sus propios intereses y contrarios a la Iglesia, las sociedades contrarias a la Iglesia, la prensa, la televisión, los medios de comunicación, las grandes sociedades, los grandes organismos, los grandes prohombres y multimillonarios que pagan por desestabilizar a la Iglesia. Hace poco leíamos en el periódico las insidias y conspiraciones de la aspirante demócrata al gobierno de los Estados Unidos para introducirse en la Iglesia e introducir confusión en la Iglesia. Y se sabe perfectamente la compra de los multimillonarios contrarios a la Iglesia, cuyos nombres se conocen, a los obispos, por ejemplo, alemanes, o a los obispos americanos, para que les sigan las propias doctrinas de estas sociedades cuyas ideologías son contrarias a la Iglesia, e introducir confusión dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas actividades, con ser sumamente peligrosas, no lo son tanto como las propias del organismo eclesial, corrompido, putrefacto, canceroso, como he dicho antes, exhalador de miasmas y de elementos letales que están matando todos los días a los fieles y enviándolos por millones al infierno. Tengamos en cuenta que esto no es hablar por hablar, porque ya decían los antiguos, tenían una frase que decía: corruptio optimi pésima, la corrupción del mejor es la peor. En la historia de la salvación, y antes de producirse la gran catástrofe de la rebelión de los ángeles contra Dios, el ángel más poderoso, más bello y más hermoso del cielo era el ángel Luzbel, que fue precisamente y que se rebeló por su rebelión contra Dios. Y este ángel, el más bello, el más poderoso y el más hermoso del cielo, fue convertido precisamente en Satanás. Lo más hermoso en lo más horrendo, lo más poderoso en lo más hediondo y lo más hundido. Porque así pasa. El organismo eclesial o el cuerpo místico de Cristo es lo más sublime que Dios ha creado con la sangre de Jesucristo en medio de la sociedad de los hombres. La corrupción de este organismo eclesial es lo peor de lo peor.